Hola, mi nombre es Ari Rey, bienvenidos a todos a esta tercera y última entrega del curso básico de Node.js sin ejecutar una línea de código. Para los que no lo recuerdan, terminamos la parte 2 diciendo que teníamos un problema. Básicamente el problema que estábamos teniendo es que estábamos ejecutando código bloqueante de manera sincrónica, ¿sí? Es decir, ejecutando una línea detrás de la otra y hasta que la línea anterior no termine, no se va a ejecutar la línea que sigue. Vamos a repasar el ejemplo para que quede un poco más claro con el que terminamos la vez pasada. Del lado izquierdo tenemos el código, del lado derecho tenemos el stack, ¿sí? Cómo se van a ir apilando esas ejecuciones de las funciones y del código. Y viendo un poquito lo que hace este código, básicamente tenemos una función llamada getUser, que lo que va a hacer es, va a consultar con un servicio y le va a pedir la información del usuario que le pasemos por parámetro. En este caso el parámetro es un valor numérico que representa el ID o identificador del usuario. Y pongámosle como ejemplo que nos va a devolver el nombre, el apellido, teléfono, dirección y datos personales. Ni bien arrancamos la ejecución de este código y la simulemos, vamos a agregar el primer proceso llamado main, que le vamos a poner ese nombre y lo que va a estar haciendo es ejemplificando la ejecución de este script. Luego vamos a realizar la llamada de la ejecución de getUser y lo que va a estar pasando es, como les comentaba, vamos a estar bloqueando el stack hasta que getUser termine de pedir la información y la reciba del servicio. Como les comentaba, es código bloqueante, es decir, tenemos que esperar y es sincrónico, por lo que no podemos continuar con la ejecución de la línea 2, que es getUser con el usuario 2, hasta que getUser1 no termine. Una vez que termina, podemos sacar getUser del stack y agregar getUser2. Nuevamente, bloqueamos el stack hasta que tengamos la información y lo mismo va a pasar con el getUser3. Otra vez nos bloqueamos hasta que el servicio nos termine de devolver la información. Una vez que getUser3 termine, vamos a imprimir el resultado de getUser1, que está en la variable foo, luego el de getUser2, que está en la variable var, y finalmente la información del usuario 3, que se encuentra en la variable pass. Como paso final, nos queda solamente remover el proceso main, que significa la ejecución de este código que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Se preguntarán ustedes. Ni bien arrancó la parte 2, yo les comenté que íbamos a primero hablar de Node dentro de un navegador, para luego hacer el cambio y hablar de Node dentro del sistema operativo, que es lo que generalmente ustedes utilizan a la hora de programar. Y el problema es ese mismo, estamos ejecutando código bloqueante dentro de un navegador. En la parte 2 les mostré un ejemplo y en resumen lo que pasaba con eso es que cuando ejecutábamos código bloqueante en un navegador se frenaban todas las interacciones de los usuarios. Es decir, mientras estábamos realizando el pedido de información de getUser1, yo hacía clics en otros lados y el navegador no me respondía porque se encontraba bloqueado por ese pedido de información. Una vez que esto terminaba, me respondía con mensajes por todos los clics que yo había hecho. Es decir, quedaron en el stack, ¿sí? Quedaron en el stack esas interacciones del usuario, pero no se ejecutaron los resultados hasta que terminó de ejecutar ese código bloqueante. Obviamente esto tiene su solución, ¿sí? Lo ven en las web modernas de todos los días, cuando hacen clic en algún filtro de algún listado y este se filtra sin necesidad de recargar toda la página. Obviamente por detrás se está consultando un servicio y se filtra el listado, así que tiene solución y la manera de hacerlo es escribiendo código asincrónico, es decir, código que te permita seguir haciendo otras operaciones sin bloquear el call stack. Quizá ustedes escucharon hablar de promesas, de sync await, de generators. Bueno, antes de todo eso existía algo que llamábamos callbacks y se usaba todos los días. Y esa fue la primera forma de escribir código asincrónico que no bloquee el call stack. Vamos a ver un ejemplo. A continuación vamos a simular la ejecución del siguiente script. Del lado izquierdo tenemos el código y del lado derecho, a diferencia de todos los ejemplos que veníamos viendo, tenemos la consola. Si empezamos a ver el código, lo primero que vemos es una impresión en la consola de la palabra hello. Luego vamos a estar ejecutando una función llamada setTimeout,
que recibe dos parámetros. El segundo parámetro, y voy a empezar explicándoles el segundo porque es el más simple, es un tiempo y está expresado en milisegundos. ¿Sí? En este caso, y viendo el ejemplo, serían 5000 milisegundos, que se pueden traducir en 5 segundos. Entonces, setTimeout es una función que recibe dos argumentos. El segundo es un tiempo y el primero es una función. Sí, una función. Esta función, llamada multiply, se va a ejecutar luego del tiempo que yo le especifique como segundo parámetro. Entonces, una vez transcurridos 5 segundos, se realizaría la ejecución de multiply que termina imprimiendo en consola la palabra there. Y luego, por último, estaríamos imprimiendo en la consola la palabra bro. Si empezamos a ejecutar el código, lo primero que vamos a ver es que se imprime en consola la palabra hello. Esto es bien simple, bien directo, hay un console log y se imprime. Como segundo paso, empezaríamos a realizar la ejecución de setTimeout y si venimos mentalizados, es decir, pensando como veníamos pensando y ejecutando como seguíamos ejecutando, lo que pensaríamos es que veríamos un spinner o un loader, como estábamos viendo antes, en donde el stack se bloquearía, esperaríamos 5 segundos y luego imprimiríamos en la consola la palabra there. Pero eso no es lo que pasa acá, sino que se imprime la palabra bro, es decir, de alguna manera, si bien ejecutamos setTimeout, igualmente terminamos imprimiendo bro. Y esto pasa porque yo les dije que íbamos a empezar a escribir código de manera asincrónica. Es decir, mientras este setTimeout se ejecuta en algún lugar, nosotros vamos a seguir con la ejecución de código. Entonces, ejecutamos console log, se imprimió hello, luego seguimos con la ejecución de setTimeout, se fue a ejecutar a un segundo plano de manera sincrónica y por último imprimimos la palabra bro. Luego esperamos 5 segundos y vemos en consola que se termina imprimiendo la palabra there. Pero esperemos, frenemos los caballos como tenemos acá, los de Age of Empires, frenemos un poco. ¿Qué es un callback? Se preguntarán ustedes. ¿Sí? Yo les dije que lo estábamos escribiendo de una manera asincrónica. ¿Sí? Estábamos escribiendo el código utilizando algo llamado callbacks. Y quizá ustedes se pregunten qué es un callback. Bien, voy a intentar explicárselos de la manera más simple y rápida posible. Igualmente en la descripción le voy a estar dejando un link a un artículo que escribí en donde se explica muchísimo más a detalle qué es un callback. Igualmente veámoslo como para entenderlo para este video. Callback es una función que se envía como argumento de otra función. ¿Sí? Digámoslo de nuevo. Un callback es una función que se envía como parámetro de otra función. Volvamos atrás y veamos el ejemplo que estábamos viendo. Y dijimos que callback es una función, ¿sí? Acá tenemos multiply, que se envía como argumento de otra función. Entonces, multiply es un callback porque es una función que se le está enviando como parámetro de otra función y la otra función es setTimeout. Callback es la función que se envía como parámetro. Es decir, no llamamos callback a la práctica, sino que llamamos callback al argumento que es una función. ¿Sí? Continuemos. Para entender de la manera más simple que es un callback, veamos el siguiente ejemplo. En este caso estoy declarando una función llamada IAmAFunction, o soy una función en inglés, y lo que va a terminar haciendo es imprimir un string en consola. Yendo un paso más adelante, ahora esta misma función va a recibir un argumento llamado IAmAnArgument o soy un argumento. Si seguimos un paso más, ahora este argumento se va a estar ejecutando como una función. Es aquí cuando podríamos decir que soy un argumento se convierte en un callback. Es por eso que le cambio el nombre a soy un callback. Esto no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente podría estar recibiendo como primer parámetro una función utilitaria, es decir, una función que me permita, como por ejemplo, convertir un string en mayúsculas a minúsculas
o un string que nos permita hacer una multiplicación o una operación matemática que reciba como parámetro, por ejemplo, dos números. Es decir, no necesariamente yo por recibir una función como argumento, necesariamente es un callback. Para mí, un callback se convierte en callback cuando es utilizado para notificar a la persona que llama a esta función que cierto proceso que demoraba tiempo terminó. Y es por eso que yo digo, un callback significa llámame cuando termines. Es decir, supongamos que I'm a function es la función que estábamos viendo de getUser y en lugar de recibir solo un parámetro que era el identificador como 1, 2 o 3, va a estar recibiendo dos argumentos. Un primer argumento con el identificador y un segundo argumento con lo que llamamos el callback. Cuando getUser ejecute la llamada al servicio, lo va a hacer de manera sincrónica sin bloquear el call stack, y una vez que este termine, lo que va a hacer es va a estar ejecutando la función callback que yo le envié, pasándole por parámetro el resultado del servicio. ¿Sí? Para mí, en el momento que estamos utilizando la función que recibe como argumento ese proceso que demora cierto tiempo, es ahí cuando yo lo llamaría verdaderamente un callback. Hasta que ese argumento no se utilice de una manera que te sirva para avisarle al que me llamó que un proceso o operación terminó, yo no lo llamo callback. Es decir, este ejemplo que les estoy mostrando ahora puede ejemplificar un callback, pero lo que a mí me interesa, ¿sí?, es que en esta porción de código estemos haciendo algo que demore tiempo, ¿sí?, y en el cual yo tenga que pasarle al callback, ¿sí?, y llamarlo y decirle, che, yo ya terminé. ¿Sí? Este callback nos va a servir como notificación a la persona que llame a una function, como para decir, bueno, ok, terminó, bueno, ahora puedo ejecutar el código que yo quiero con esa función. Sigamos un paso adelante, ¿sí?, y veamos el slide que te sigue. En el siguiente ejemplo vamos a realizar la ejecución de una función llamada readFile o leer archivo en español, y lo que va a estar haciendo es como primer argumento recibir el nombre del archivo que tenemos que leer. En este caso, file.txt. Este es un clásico ejemplo de un callback, ¿sí? Esta es una operación que va a ser una lectura de un archivo que puede pesar, no sé, hasta 100 megabytes, y esos 100 megabytes obviamente no los vamos a leer de manera instantánea, va a demorar cierto tiempo la lectura de ese archivo, por ende vamos a necesitar algo que nos notifique cuando termine de leer el archivo y que nos pase el contenido para que, por ejemplo, en este caso, lo imprimamos en consola. Entonces tenemos la función readFile, recibe como primer argumento el nombre del archivo y como segundo argumento vamos a recibir una función, ¿sí? Le vamos a enviar una función llamada callbackExample, ¿sí?, ejemplo de callback, que lo que va a hacer es recibir un primer argumento con el contenido y lo vamos a terminar imprimiendo en consola. Esta es una de las maneras en las que se escriben funciones de manera sincrónica con callbacks. Los pros de utilizar contras, ¿sí?, las ventajas de utilizar callback es que tiene algo que se llama low level abstraction, es decir, me abstrae mucho de la implementación a bajo nivel. No estoy manejando en ningún lado procesos, simplemente estoy llamando una función y le estoy pasando otra y le digo, llámame con esa función cuando termines, así yo puedo hacer lo que yo quiera con ese resultado. Me abstrae mucho de cómo está implementado abajo, es muy simple de utilizar. Le paso una función y esta se ejecuta una vez que termina, ¿sí? Y puedo hacer casi todas las tareas asincrónicas que yo quiero mediante callback, ¿sí? Puedo hacer absolutamente todo. Como todo tiene sus contras, callbacks tiene los suyos, son bastantes, pero bueno, en un principio esta era la única opción, como les contaba, seguramente escucharon de promesas y async await. En un principio callbacks era lo único que había y callbacks tenía sus contras, como por ejemplo ejecutar código de manera secuencial, es decir, una cosa después de la otra. Por ejemplo, yo tengo un servicio para, mediante un ID de identificación, ¿sí?, como por ejemplo un documento, no sé, el documento nacional de Argentina o libreta de enrolamiento. En base a ese ID
¿sí? Yo puedo saber qué tipo de documento es. Y ese ID lo tiene el servicio de usuarios. Entonces yo tendría que pedir la información del usuario, por ejemplo 1, que me va a devolver que tiene un documento de tipo 2. Y yo después de eso tengo que consultar en servicio de documentos para saber que el documento con el ID o identificador 2 es, no sé, libreta de enrolamiento. Entonces, aunque yo pueda solventar el bloqueo del stack escribiendo código asincrónico, igualmente hay casos en los que voy a depender de una secuencialidad, es decir, hasta que no termine el pedido de información de usuarios, no voy a poder consultar el pedido de información de documentos. Y esto es algo que es muy complicado de lograr, ya que un callback va a depender de otro, ¿sí? Esto es algo complicadísimo. Imagínense ejecutar código en paralelo también, ¿sí? Esperar a que varias cosas terminen para poder ejecutar otra. Es muy complicado. Nos vamos a también tener que olvidar de constructores y de loops como for y while, ya que son casi imposibles de lograr, y más difícil aún es utilizar try y catch, ya aunque estemos atrapando errores dentro de callbacks en los contextos que están por fuera, no los vamos a poder atrapar los errores porque se están ejecutando en paralelo en un lugar asincrónico y es ultra súper complicado. Entonces el error handling o el manejo de errores es muy complicado, y el code readability, o es decir, la manera en la que yo leo el código es nada, imposible. O sea, es imposible de seguir el código que arranca acá arriba, pero después sigue abajo y en realidad tuviste un error arriba que te lo está devolviendo el callback, pero vos ya estás en la parte de abajo. Entonces, entender cómo lees eso es algo muy complicado de leer y muy complicado de mantener también. A continuación estamos viendo uno de los errores más comunes ni bien empecemos a programar con callbacks. En el siguiente ejemplo estamos viendo un script que lo que va a realizar es imprimir en consola un string que dice username o nombre de usuario y va a imprimir como segundo argumento la ejecución de una función llamada getUsername. ¿Qué va a estar haciendo getUsername? Lo primero que hace es declarar una variable llamada name. Segundo, va a estar realizando la ejecución de una función asincrónica, es decir, una función que demora cierto tiempo, que lo que va a estar haciendo es pedir la información del usuario 1 a un servicio, y una vez que termine va a estar ejecutando un callback que le estamos pasando como segundo parámetro y va a recibir un objeto llamado user que va a ser la respuesta de este servicio. Una vez que el callback se ejecute, va a estar seteando en la variable name el atributo name del objeto que recibimos del servicio. Es decir, va a poner el nombre en la variable nombre. Una vez que termine, va a estar retornando la variable name que vendría a tener, si todo sale bien, el nombre del usuario. Si ejecutamos este código, nos vamos a dar cuenta que lo que termina imprimiendo en la consola es undefined. Es decir, no nos está imprimiendo el nombre del usuario. Es decir, esta variable no está definida. No se llegó a definir. Y quizá ustedes estén preguntando por qué pasa eso. Bien, si nos ponemos a mirar el ejemplo, acabamos de decir que un callback es una función que se va a llamar cuando algo termine. En este caso, estamos realizando un pedido de información al servicio de users que una vez que termine, pueden ser después de 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, recién ahí va a setear la variable name con el atributo name del usuario. Es decir, una vez que retornamos el name, todavía no terminó la ejecución del callback o la ejecución del pedido de información del usuario 1. Por ende, nunca vamos a poder retornar el name del usuario. Acá es donde las cosas tienen que empezar a cambiar, y esto se puede resolver de muchas maneras. Un ejemplo podría ser este consola en realidad terminar haciéndolo dentro del callback y pedir la información del usuario. Una vez que la tengamos la imprimimos, o podríamos pasarle a getUsername un callback, ¿sí? Es decir, una función que tenga adentro el console log. Entonces yo le diría, bueno, cuando termines de realizar este pedido de información, ejecuta mi función, y la función por dentro va a terminar imprimiendo el nombre del usuario. Tenemos muchas maneras de resolverlo. Lo que quiero que se queden es que tampoco es tan fácil como crear una función llamada dame el nombre del usuario y realizar un Ajax
y que devuelva el nombre del usuario de una variable, porque esta función es asincrónica. Y al ser asincrónica, sí o sí vamos a necesitar que reciba un callback para poder hacer algo cuando termine, como por ejemplo esta función asincrónica que termina recibiendo un callback que va a ejecutar algo cuando termine. Quizás suene muy chino, muy difícil de entender, pero es un tema también complicado. Les recuerdo que en el link de la descripción les voy a dejar un artículo que lo explica mejor, un poquito quizá más pausado y con más ejemplos para que lo puedan ver un poquito mejor. Ahora tenemos un ejemplo de cómo podemos realizar tareas asincrónicas, es decir, que llevan tiempo, de manera secuencial, es decir, una después de la otra, sin bloquear el stack. Al principio estuvimos viendo, por ejemplo, que hacíamos un getUser1, una vez que terminaba hacíamos un getUser2 y estábamos teniendo cierta secuencialidad, ¿sí? Una línea después de la otra, pero bloqueamos el stack. El siguiente ejemplo muestra cómo podemos hacer esto mismo, pero de una manera asincrónica, es decir, sin bloquear el stack, pero logrando esa asincronía, es decir, esperar a que termine uno y después termine otro. Bien, el siguiente código ejemplifica cómo podemos lograrlo, ¿sí? Tenemos una función llamada getTotalFileSize, que lo que va a hacer es obtener el tamaño total de, en este caso, 3 archivos que le vamos a pasar por parámetro. Por ejemplo, si los archivos pesan 1 MB cada uno, lo que va a terminar diciendo esta función es que en total los archivos pesan 3 MB. Tenemos una función llamada stat que nos va a permitir obtener el tamaño de un archivo y lo que vamos a hacer es simplemente definimos una variable llamada total, la vamos a inicializar con un valor de 0 y a medida que vamos llamando stack, cada vez que termine se va a estar ejecutando esta función callback que vamos a estar pasándole, que lo que va a hacer es sumarle a total el peso o tamaño del archivo. Entonces ejecutamos stat con el archivo 1, una vez que termina le sumamos el valor del size del archivo 1 al total, tendremos un valor de 1 mega a este momento, luego hacemos el stat del archivo 2, ahora vamos a tener en total 2 megas, luego el del 3 y una vez finalizado estos 3 pedidos secuenciales de stat, es decir, del peso de los archivos, vamos a ejecutar el callback pasándole como parámetro el tamaño total. Luego, internamente, callback podría tener como implementación un console log de la variable recibida, en este caso total, y estaría imprimiendo 3 megas. Esta es una manera en la cual podemos ejecutar de manera secuencial código asincrónico. Ahora las cosas se vuelven aún más difíciles cuando queremos hacerlo de manera paralela. Es decir, si mientras yo obtengo el tamaño del archivo 1, obviamente puedo obtener el tamaño del archivo 2 y del 3 y no tendría por qué eso frenarme. De hecho, podría obtener el tamaño total, es decir, los 3 megas, en la mitad del tiempo que se hiciera una cosa después de la otra. Si bien el anterior es complicado de seguir y se forma como esta cadena, a la cual tiene un nombre y se llama Callback Hell o el infierno de los callbacks, podemos lograr también paralelismo, es decir, hacerlo uno después que otro, pero se hace muy complicado de seguir y de entender, y más aún de atrapar los errores. Vean que tenemos un for each y dentro del for each tenemos un solo stat, ¿sí? No voy a meterme en la implementación de esto, ya que nos estaríamos metiendo mucho dentro de callbacks y la idea es que entiendan bien qué es un callback y cómo funciona. Y menos que menos, no les voy a mostrar cómo agregar un manejo de errores al código que acabamos de ver, porque tendría que por lo menos hacer 5 o 6 slides en donde me entre todo el código para poder resolver esto. Entonces, callbacks está buenísimo. Puedo ejecutar código asincrónico con código que demora tiempo, ¿sí? Acciones que demoran tiempo, sin bloquear el stack, es decir, el usuario, como lo veíamos en el ejemplo y en la problemática de la parte 2, el usuario puede seguir haciendo clics y puedo seguir viendo alerts, ¿sí? Puedo seguir viendo esos mensajes, no trabo las interacciones con los usuarios, pero la verdad que es ultra complicado de seguir el código, muy difícil de entender y mucho más difícil es escribir código secuencial paralelo o algo tan básico y simple y tan necesario como atrapar errores. Uno de los problemas principales es, de nuevo, como les decía, muy difícil, readability issues, es decir, cómo puedo leer ese código y cómo seguir el mismo, es muy complicado de seguir.
Y hay una solución para todo esto que se llama promesas. Como bien les decía, existe algo llamado promesas y algo llamado async y await. Pero eso vamos a verlo después. Yo lo primero que les quería contar es que el callback, ¿sí? Que es como nació todo esto, ¿sí? Promesas y async await son como abstracciones, ¿sí? Código por encima del callback que simplifica todos estos problemas que estuvimos viendo. Pero volvamos al ejemplo y eso vamos a verlo si quieren en otro curso donde hablemos más sobre promesas, async await, cómo funcionan, cómo podemos resolver estos problemas que tiene callback, como el infierno de los callbacks o el callback hell. Volvamos al ejemplo. Bien, como les comentaba, setTimeout es una función asincrónica, ¿sí? Es una función que recibe un callback. Entonces cuando lo ejecutemos lo primero que vamos a ver es hello, luego vamos a ver bro, porque ahora sabemos que setTimeout va a ejecutar esta función una vez que termine o pasen estos 5 segundos y luego vamos a ver der. Entonces ahora nos queda un poquito más claro por qué der se termina imprimiendo después y es porque es una función callback que se utiliza y se llama cuando algo que demora cierto tiempo, en este caso 5 segundos, termina. Recordemos, ¿sí? Como diría el maestro Yoda, remember, Node.js es single thread, es decir, tiene un solo hilo y tiene un solo stack. Entonces quizá acá nos estaríamos preguntando, ok, si tiene un solo stack y estoy ejecutando algo, aunque se esté ejecutando algo, digo, está en el stack, ¿sí? ¿Por qué no se traba? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto en stacks? Bueno, veamos el mismo ejemplo que estábamos viendo antes y en lugar de tener la consola del lado derecho, tengamos el stack del lado derecho. Bien, entonces tenemos el mismo código que antes, tenemos la impresión de la palabra hello, luego la ejecución de una función setTimeout que va a imprimir cuando termine en consola la palabra der y por último la ejecución de un console.log con la palabra bro. Ni bien arranca la ejecución de este código, vamos a agregar un proceso llamado main que ejemplifica la ejecución del mismo y lo primero que se va a estar ejecutando es este console.log con hello, se va a imprimir la palabra hello en consola y una vez que termine lo sacamos del stack. Acá es cuando decimos, bueno, se empieza a realizar la ejecución del setTimeout, lo agregamos al stack. Y ahí es cuando le digo no. Si hacemos esto, estaríamos bloqueando el stack porque estamos agregando una función que demora tiempo y es bloqueante. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, lo sacamos, ignorémoslo, ¿sí? Por ahora todas esas ejecuciones no las agreguemos al stack, van a otro lado, todavía no sabemos cuál, pero no están. Entonces, lo que pasaría es que se ejecutaría el console.log bro, aparecería en el stack y bueno, el código terminó, ¿sí? Ya no tenemos más código por ejecutar, el main desaparece y terminó. Y quizá ustedes estén preguntando, bueno, ¿y qué pasó con el callback? ¿Qué pasó con el console.log y der? Bien, mágicamente 5 segundos después y por arte de magia, ¿sí? Un hechicero lo hizo, 5 segundos después aparece la ejecución del console.log, ¿sí? Y ahí es cuando termina la ejecución de todo el código. Este es el slide en donde nos toca hacer un poco de retrospectiva y empezar a mirar un poco para atrás. En la parte 1 habíamos hablado de que Node.js es single thread. ¿Y qué significa el single thread? Que es un solo hilo y al ser un solo hilo de ejecución, si hacemos algo que demora tiempo, vamos a estar bloqueando ese hilo y por ende bloqueamos el stack y ya vimos que bloquear el stack en un navegador provoca que estemos bloqueando las interacciones del usuario. Esto es algo que no queremos lograr. Pero también vimos en la parte 3 que podemos ejecutar funciones asincrónicas que demoran tiempo sin bloquear el stack, es decir, sin bloquear ese hilo. Y quizá ustedes ahora se pregunten, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ejecutamos algo que demora tiempo dentro de un mismo hilo sin bloquearlo? ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos callbacks? Y acá es cuando les estuve mintiendo un poco cuando dije que Node.js solo podía hacer una cosa a la vez. Es cierto que es single thread, pero tiene una manera de poder hacer varias cosas en paralelo. Si recordamos el diagrama que vimos en la parte 2, antes recordamos la parte 1 con hilos, ahora recordamos la parte 2 con este diagrama de Node.js. Node.js no está solo, no es solo Runtime Environment, sino que también está acompañado de Web APIs, está acompañado de un Event Loop y está acompañado de un Callback Queue. Si vemos las Web API, como les comentaba en la parte 2,
cuando forquean el código de Node.js no vamos a encontrar las funciones como setTimeout, sino que setTimeout está dentro de las web API, es decir, funciones que nos provee el navegador, ¿sí? Son funciones que nos provee el navegador. Entonces, estas funciones, ¿sí? Estas funciones que nos permiten ejecutar cosas de manera sincrónica, que nos permiten generar ese sincronismo, están por fuera de Node.js, es decir, son hilos, por detrás son hilos de ejecución. Entonces, al salir del stack, como estábamos viendo en el ejemplo anterior, y pasar a otro plano, ese otro plano es el que nos provee un nuevo hilo que nos va a permitir no bloquear el hilo de Node.js, el único hilo que tiene ejecución, y no bloquear el stack. Ahora en el slide siguiente vamos a ver el mismo ejemplo que veníamos haciendo, pero teniendo en cuenta este gran panorama en donde están estas webs API, está Callback Queue y el Event Loop. Bien, ahora aparece algo mucho más grande, tenemos otro panorama, tenemos el stack, tenemos las webs API, el Event Loop, el Task Queue y el console. ¿Qué pasa ni bien ejecutamos el código? Agregamos este proceso main que ejemplifica la ejecución del script. La primera línea que vamos a ejecutar es este console. Ya vemos que el console log imprime en la consola el hello, lo agregamos al stack y una vez que termina lo sacamos. Y acá es donde empieza a complicarse un poquito más. Tenemos el setTimeout, que lo primero que hace es se ejecuta en el stack, pero inmediatamente el setTimeout pasa a crear un timer en la web API. Como les comentaba, setTimeout no se encuentra dentro de Node.js, sino que es una función que nos provee la web API. Entonces lo que hacemos es, ni bien se ejecuta, se crea un timer que pasa a estar del lado de la web API, es decir, del lado del navegador. Por ende acá se estaría como creando un nuevo hilo de ejecución que va a ejecutar esta función y esperar 5 segundos para ejecutar el callback. Esto nos permitió sacar de nuestro hilo de ejecución, de nuestro stack, el setTimeout, lo que nos permite no bloquearnos. Ahora lo que estaría pasando es que se ejecuta el console log bro y finalizados 5 segundos el timer pasaría a entregarle el callback a el task queue o la cola de tareas, ¿sí? Entonces ahora la cola de tareas tiene las tareas que terminó de ejecutar la web API que demoraron tiempo. Volvemos a repasar esto. Una vez terminado el timer, el callback pasa a la cola de tareas. Ahora el script terminó su ejecución, quita el main del stack como vimos antes en el ejemplo y aparece en juego el famoso Event Loop. Si bien muchos hablan del Event Loop, pocos lo entienden. La realidad es que el Event Loop es la parte más simple, aunque no lo puedan creer, es la pieza más simple de la ecuación. ¿Qué hace el Event Loop? El Event Loop mira el stack y mira el task queue o la cola de tareas. Si el stack está vacío, es decir, no está ejecutando nada en ese momento, lo que va a hacer es pasar el primer elemento de la cola de tareas al stack para que se pueda ejecutar. Entonces, en este momento tenemos el stack vacío, el Event Loop mira la cola de tareas, ve que hay una función callback que está pidiendo carrera, dice quiero ejecutar, la agarro y la pongo en el stack. Luego se ejecuta y la ejecución obviamente es una función con el console log there, entonces vamos a agregar el console log there en el stack, se va a imprimir en la consola, termina la ejecución del console, termina la ejecución del callback y termina la ejecución por completo. Vamos a verlo de nuevo. En este caso, vamos a cambiar el setTimeout y vamos a hacer que no tarde 5 segundos, sino que sea inmediato, es decir, que tarde 0 segundos. Cuando arrancamos, vamos a agregar el proceso main al stack, de nuevo, para ejemplificar la ejecución del script. Lo primero que va a hacer es imprimir en consola el hello y agregamos el console log al stack. Una vez que termina, lo sacamos. Ahora agregamos el setTimeout que va a generar nuevamente un timer en la web API que va a ser inmediato porque el segundo parámetro es 0, o sea, son 0 milisegundos, es inmediato. Entonces ya mismo, ni bien lo ejecutamos, termina y lo agregamos a la cola de tareas, ¿sí? Inmediatamente. Todavía el puntero se encuentra en setTimeout, ¿sí? Fue súper ultra rápido. Quizá ustedes ahora estén pensando, bueno, lo agrego al stack. No, lo que se agrega al stack es el console log bro porque es el código que le sigue
Y recuerden que lo que dijimos es que el event loop es el encargado de mover las tareas entre la cola de tareas y el stack. Y algo muy importante que dijimos es que el event loop mira si el stack está vacío. Y en el momento que tenemos el callback en la cola de tareas, el stack todavía tiene la tarea del main, es decir, el proceso main corriendo. Por lo cual el event loop no puede mover el callback al stack. Todavía está realizando una tarea. Entonces se imprime el console log del bro, lo vemos en consola, termina, removemos el main y es aquí cuando el event loop mira la cola de tareas y dice, bueno, ahora sí tengo el stack vacío, puedo mover una tarea, muevo el callback y imprimo el console log there y terminó la ejecución. Entonces el event loop es la tarea más simple que hay dentro de toda esta ecuación. Lo único que hace es mira la cola de tareas, mira el stack y mueve tareas. Nada más. Entonces ahora, luego de 3 partes del curso, ¿qué es Node.js? Y podemos decir ¿qué es Node.js? Bien, Node.js es un runtime environment JavaScript, es decir, que utiliza el lenguaje JavaScript que puede ejecutar múltiples procesos en paralelos. No importa si es singleton, no importa si tiene un solo hilo, puede ejecutar múltiples procesos en paralelo. Esto es porque utiliza un modelo de comunicación de entrada y salida no bloqueante mediante código asincrónico, es decir, mediante el uso de callbacks. Y todo esto está manejado mediante el event loop. ¿Sí? Recuerden, el single thread utiliza un modelo de comunicación no bloqueante y podemos ejecutar cosas en paralelo sin bloquear el único hilo que tenemos gracias al event loop. Bien, ahora me toca la parte de explicarles cuál es la diferencia entre el sistema operativo, el V8 que tenemos instalado no sé, en nuestro Windows, en nuestro Linux, en nuestro Mac, comparado con el Node.js que está en el browser. La diferencia es pura y exclusivamente las webs APIs, ¿sí? En el caso de la web tenemos los objetos llamados DOM, tenemos el objeto de Ajax o el XML HTTP request, tenemos objetos que utiliza el navegador y que usamos generalmente cuando estamos construyendo una web. Obviamente también tenemos funciones que son iguales, ¿sí? Como por ejemplo el setTimeout o el setInterval. Pero lo que cambia acá es que dejamos de utilizar las webs APIs y pasamos a utilizar las OS APIs o las APIs del sistema operativo que se encuentran escritas en C++, que es un lenguaje muy cercano al del código máquina. Y empezamos a tener librerías que, si bien ya programamos algo en Node.js, ya deben conocer la librería llamada FS, que significa File System, que sirve para acceder a archivos o listar directorios. Por ejemplo, la función readFile que estuvimos viendo está dentro del paquete FS. Después tenemos la librería PAT y otro par de librerías como por ejemplo request para ejecutar llamadas a servicios. Es decir, entonces la diferencia que tenemos entre un navegador y un sistema operativo son las webs API que pasarían a ser OS APIs. Y estas nos permitirían crear hilos dentro del sistema operativo para ejecutar tareas que llevan tiempo. Por ejemplo, ejecutar requests, leer archivos, etc. Bueno, con esto llegamos al final de la parte 3 y llegamos a la conclusión de lo que es este curso básico de Node.js. Como pueden ver, en ningún momento ejecutamos código, instalamos dependencias, vimos un package JSON, aprendimos qué es NPM, pero sabemos de punta a punta cómo funciona Node, cómo ejecuta el código, entendemos cuando vayamos a escribir código por primera vez, vamos a entender bien qué es un callback y por qué, y esto es algo muy importante, por qué escribimos callback, ¿sí? Y ahí uno se puede poner a pensar y dice, bueno, escribimos callback sino una línea debajo de la otra, porque si hiciésemos eso, tenemos un solo hilo de ejecución, y vimos en la parte 1 que es un hilo de ejecución, y vimos que lo trabaríamos. Y a su vez sabemos que tiene un solo hilo, pero también ejecutamos funciones que nos permiten realizar cosas en paralelo que llevan tiempo. Y sabemos que en realidad termina siendo otro hilo, pero no dentro de Node, sino por fuera. Entonces mantenemos ese single thread y las OS APIs o Web APIs nos permiten ese asincronismo. Así que ahora tendríamos todo el toolset o todas las herramientas como para empezar a aprender a programar propiamente dicho en JavaScript aplicado a Node.js o empezar a entender un poquito más qué es lo que estamos programando. Así que
Espero que les haya servido. Nuevamente, si les gustó el video, denle me gusta, que ayuda a que el algoritmo lo ponga más arriba. Dejen un comentario y obviamente dejen un comentario qué es lo próximo que quizá quieren ver o quieren aprender y quieren que les muestre. Así que díganme en los comentarios, háganmelo saber y por favor suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.